el segundo tema, que son los cocos gram positivos aerobios patógenos. Cuando hablamos de catalasa positiva o catalasa negativa, eso es una enzima, pero eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Simplemente aquí mencionamos cuáles son, para qué se utiliza, pero esa prueba la hacen ustedes en la práctica, ven para qué se utiliza, cómo se utiliza, la muestra, etc. Cuando hablamos de coco, ¿qué forma tienen estas bacterias? Coco, esférica. Es un caramelo. Cuando hablamos de gram positivo, ¿cómo se colorean? Aerobios, ¿qué significa? ¿Y qué significa patógeno? Que Causan enfermedad. Ok, entonces vamos a ver un grupo de bacterias que son los estafilococos, los estreptococos y los enterococos. Esos géneros, que a su vez tienen otras especies, todos son cocos gram positivos aerobios patógenos. Eso significa que no tenemos que estar diciendo en cada bacteria que veamos es un coco gram positivo aerobio patógeno, porque sabemos que todos estos son cocos gram positivos. Y esa es la manera de estudiar. Cuando vayan a estudiar la morfología de las bacterias, no tienen que estudiarse el estafilococcus aureus, un coco gram positivo aerobio. El Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo. El Streptococcus agalactiae no. Se estudian cuáles son los cocos gram positivos y así tienen la morfología, la agrupación y la afinidad tintorial descrita para todo un grupo de bacterias. Cuando vean fármacos los van a ver así, porque van a decir qué antibióticos van a actuar sobre los cocos gram positivos, porque nosotros vamos a trabajar con clínica. Obviamente nos podemos apoyar en un cultivo. Apóyense un cultivo para que los microbiólogos tengamos con qué comer. Pero se tiene que apoyar en un cultivo para determinar la bacteria. Pero clínicamente ustedes deben saber qué bacteria es la que produce con mayor frecuencia la patología que tiene el paciente. Y eso lo van a saber por la clínica. Por eso siempre les he dicho microbiología clínica, hay que estudiar clínica, porque de ahí en adelante la van a ver en todas las materias. En todas. No hay ninguna que no van a dejar de ver. Ok, entonces comenzamos con el género estafilococo. Recuerden que yo les dije que nosotros veníamos en la clase inaugural y vamos a estudiar desde la familia, que está compuesta por género, y los géneros por especie. Algunas bacterias sí vamos a estudiar las cepas, pero en este grupo vamos a estudiar género y especie. Cuando nosotros hablamos de familia, género y especie, es como si yo le dijera, bueno, todos ustedes son González, esa es su familia. ¿Yo puedo saber quién es cada quien? No. Yo digo, todos los que están en el aula 1 son González, pero no sé quién es quién. No sé qué produce cada uno de ellas. Ahora yo digo, todas las mujeres González son un género. Ya yo descarto a los hombres. Entonces yo digo, los González mujeres son familia y género. Pero si yo le digo a ella, ¿cuál es tu nombre? No, yo me llamo Camila, Viviana, Bianca. Entonces, ¿qué pasa allí? Ya yo estoy viendo la especie. Entonces ya yo puedo decir, González, menina, Camila, es esta. Entonces, si yo les digo a ustedes que eso ocurre mucho en el examen, y se lo digo examen porque es lo que les queda, ¿no? Pero no es para el examen, es para la vida diaria. Si ustedes me dicen a mí, este paciente tiene esta patología, pónganse una neumonía, y ustedes me colocan, yo les digo, ¿quién está produciendo esa neumonía? Y ustedes me colocan estreptococo, está malo. Porque si yo les digo, una mujer me produce esa neumonía, ¿saben cuál? No. El Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus viridans. ¿Cuál es la que me está produciendo esa enfermedad? En el examen, repito, no en el examen, en la vida diaria, pero como a ustedes lo que les va a quedar es lo que yo les diga que va para el examen, entonces si colocan solo el género, está malo. Porque no todas las especies producen las mismas patologías ni se contagian igual. ¿Qué es lo que tienen en común para que yo las pueda agrupar en género? La taxonomía. O sea, yo puedo decir ella es mujer, ella es mujer, ella es mujer,
porque tienen el mismo órgano reproductor femenino. Entonces, yo las agrupo por género. Igual pasa aquí. Todos estos géneros son cocos gram positivos. Entonces, tienen que escribir en el examen género y especie. Ok, entonces comenzamos con el género Staphylococcus. Del género Staphylococcus, cuando vean que la terminación es AE, significa que eso es familia. Entonces, el Staphylococcus, vamos a estudiar solamente la que es patógena, que es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es patógeno. Pero existen otros estafilococos que no son patógenos y que no lo podemos. Si yo tengo un cultivo y yo les reporto Staphylococcus saprophyticus o Staphylococcus epidermidis, no me vayan a pedir antibiogramas, ¿verdad? A veces se cultivan y se dicen, el paciente tiene un Staphylococcus distinto al aureus, es decir, no damos la especie, y si decimos que es distinto al aureus, generalmente no es patógeno, no pidan antibiograma. Y lo que les digo es lo que vivo todos los días en mi laboratorio, cuando me llama un médico y me dice, no me envió el antibiograma. Hace el de única. Pero no, por eso es que quiero hacer hincapié, y lo voy a hacer en esta rotación, se lo dije también a las otras profesoras, con la microbiota. Cuando vean la palabra microbiota en un cultivo, no pidan antibiogramas porque no se los van a dar. Y no le pongan antibiótico. Entonces, el Staphylococcus aureus del género Staphylococcus es la especie patógena. ¿Qué forma tiene el estafilo? Racimo, como un racimo. Forma. Esto también es para el examen, pero que no lo han visto, pero para el examen práctico. Forma, agrupación y afinidad tintorial son tres cosas distintas, ¿no? Si ustedes me dicen en el examen, y yo les pregunto, ¿qué forma tiene el estafilococo? Y ustedes me dicen, el racimo, está mal. Ok. Forma esférica, agrupación, el racimo, afinidad tintorial, gran positivo. Esa es la primera. Ok, aquí tenemos, esto lo vamos a ver en el microscopio. Generalmente agrupada aquí no se ve bien porque cuando se amplía no se ve bien, pero son cocos agrupados en racimos, pueden haber tétradas inmóviles. Cuando hablamos del hábitat normal, recuerden que les dije también en la clase inaugural, estamos formados por bacterias. En todas partes tenemos bacterias y esas bacterias son microbiotas, nos están defendiendo. Entonces, el hábitat natural, normal, del estafilococos tienen membranas y mucosas. ¿Qué es un factor de virulencia? Es aquello, por ejemplo, enzima, toxina, la cápsula que pueden causar. Sí, que era una molécula o estructura misma de la bacteria que podría inducir a la destrucción, a la invasión y a... Exacto, entonces cuando hablamos de los factores de virulencia, son las estructuras que usa la bacteria para producirnos daño, porque ellas primero son microbiotas, pero llega un momento cuando cambia el pH o cambian la barrera o por continuidad, ellas van a producir daño. De resto, son microbiotas. Entonces los factores de virulencia son las estructuras que van a utilizar las bacterias para producirnos daño. En el caso del género Staphylococcus, tenemos varios factores. Uno que tiene que ver con la estructura de la bacteria, lo que tiene que ver con la forma de la bacteria, y en este caso es la cápsula, el peptidoglucano y la proteína A. ¿Cuál es la función del...? Ay, se me la puerta también, la licuadora esa me... Ok, ¿cuál es la función de la cápsula? Inhibe la quimiotaxis y la fagocitosis. Tiene el antígeno K. Correcto. Entonces, cuando hablamos de cápsula, entre más grande es la cápsula, mayor es la virulencia de la bacteria.
En relación a otro factor que utiliza la bacteria como factor de virulencia, tenemos las toxinas. ¿Qué son las toxinas? Sustancia venenosa. La sustancia venenosa, lo que ellas liberan para producirnos daño. Entonces, en relación al género Staphylococcus aureus, va a producir citotoxinas, toxinas exfoliativas, enterotoxinas, que son superantígenos. ¿Qué es un superantígeno? Que produce una respuesta inmunológica Exagerada, exacto. Superantígeno es como quien dice la destrucción de uno mismo, ¿no? Hay una respuesta inmunológica acelerada, exacerbada, que lo que va a hacer es que nos autodestruyamos. Entonces hay un daño multiorgánico. Otros factores de virulencia del Staphylococcus aureus lo tenemos en las enzimas. Aquí hablamos de la catalasa, que dije, ¿cuáles de los cocos gram positivos son catalasa positivas? Solamente el estafilococo. Entonces aquí tenemos que va a producir catalasa, coagulasa, ya vamos a ver qué es lo que nos permite la formación del coágulo, eso también lo vamos a ver en la práctica, que nos permite identificar cuando es coagulasa positiva, que es un aureus. O sea, nosotros hacemos las pruebas bioquímicas para determinar la especie, pero porque si yo veo un microscopio y yo veo, hay un coco gram positivo, yo puedo decir, agrupados en racimo, yo puedo decir qué bacteria es. No, porque depende de la hemólisis que haga. ¿No? No. Si yo veo en una lámina al microscopio, el paciente no tiene dinero y nada más se va a hacer un fruto. Toman la muestra, colorean, eso lo van a hacer ustedes en la práctica, y lo vemos al microscopio, coloreamos con grano. Y yo veo que hay cocos gram positivos agrupados en racimo. Yo digo, ¿esto qué? Un estafilococo. ¿Puedo saber qué especie es? No, tengo que hacer pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas que voy a hacer, la prueba de la catalasa, la prueba de la coagulasa. Si en la prueba de la coagulasa se me forma el coagulito, ya van a ver por qué se forma, entonces yo digo, ¿qué especie es? Aureus, porque es coagulasa y catalasa positiva. También va a tener unas enzimas, va a producir unas enzimas, y la penicilinasa, que es la que nos va a dar la resistencia a la penicilina. En líneas generales, la función de las enzimas es permitir la invasión de la bacteria a la célula. Recuerden que la bacteria se adhiere, se pega y después tiene que invadir la célula. Bueno, la función de las enzimas en líneas generales es permitir la invasión, la penetración e invasión de la célula, de la bacteria a la célula. Entonces, cuando hablamos de factores de virulencia del Staphylococcus aureus, ¿cómo los clasificamos? Según Lansfield, según la... No, eso es Streptococcus. tenemos la cápsula, Ajá, por ejemplo. el peptidoglucano, Ajá, por y ejemplo. lo podemos clasificar por las toxinas que producen. Y entonces, si vamos a hablar de los factores de virulencia, los clasificamos de acuerdo a su estructura, por ejemplo la cápsula, de acuerdo a las toxinas que produzcan, puede ser una exfoliante, una enterotoxina, y de acuerdo a las enzimas que vayan a producir. Esos son los factores de virulencia. Entonces, comenzamos con las toxinas. El Staphylococcus aureus va a producir varias toxinas. La toxina alfa, que va a producir daño tisular, la beta, pero lo que me interesa aquí es que sepan que la toxina alfa y la beta van a producir la destrucción tisular y formación de abscesos. Que el Staphylococcus aureus es la primera bacteria, no la única, causante de abscesos y lesiones en la piel. Si ustedes ven un furúnculo, que es lo que llaman el pelito infectado, ¿no? Si ven una celulitis erisipela, no es la única porque el Streptococcus también lo hace, ¿no? Pero características del Staphylococcus aureus es producir lesiones en piel y tejidos blandos. ¿Ven un pie diabético? Staphylococcus. ¿Ven un absceso? Staphylococcus. No es la única,
Pueden tener muchas otras, ¿no? Pero en líneas generales. Cuando hablamos de la gamma, va a producir enfermedades diarreicas y la delta va a producir lisis leucocitaria. Hay otra toxina también muy importante que solo la produce el Staphylococcus aureus, que es la leucocidina de Pantone-Ballantine. Esta toxina es muy importante, que la produce exclusivamente el Staphylococcus aureus y es un factor de virulencia tanto en infecciones comunitarias como nosocomiales. Cuando hablamos de nosocomiales son infecciones intrahospitalarias, porque hay países, Colombia, México, que al hospital se le dice nosocomio. Entonces son infecciones nosocomiales, que son lo mismo que intrahospitalarias. Entonces, ojo con la toxina de leucocidina Pantone-Ballantine. Cuando hablamos de toxinas exfoliativas, que ya dijimos que son factores de virulencia producidas por el Staphylococcus aureus, recuerden cuando ustedes se exfolian la cara, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se hacen la exfoliación en la piel, ¿se acuerdan de esto? Cuando ustedes van a la playa y se comienzan a descamar, sale una telita suave, pequeñita, y después se regenera. Eso no es esto, pero es lo mismo. Es lo mismo, es para que lo relacionen. Porque las toxinas exfoliativas producidas por Staphylococcus aureus van a producir una enfermedad que se llama el síndrome de la piel escaldada. Se ve con frecuencia en niños, comienza un enrojecimiento a nivel peribucal y después comienza a descamarse. Por eso le digo, piel, exfoliación, ¿se acuerdan su skincare? ¿No? Entonces comienza peribucal y luego en la cara se va desprendiendo, no produce cicatriz y se vuelve a regenerar. Esto se llama, fíjense cómo se observa aquí, fíjense cómo se va descamando el paciente, es benigno y se llama el síndrome de la piel escaldada o la enfermedad de Richter. Estas son las características, aparece el eritema peribucal, luego se extiende por varios días y comienzan a aparecer ampollas, vesículas y descamación. Aquí siempre hago un paréntesis porque vamos a describir lo que son las lesiones en la piel. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, en todos los temas van a haber procesos infecciosos y cuando las bacterias produzcan o los virus infecciones en la piel, deben saber las características de las lesiones en la piel. Cuando hablamos de lesiones en la piel, vamos a hablar, en este caso, en micro, de lesiones menores de 1 centímetro de diámetro, pequeñitas. Y las vamos a clasificar en mácula, pápula, pústula, vesícula y obviamente después viene la costra. Cuando hablamos de mácula, la característica de la mácula, o mácula significa mancha, es decir, es una lesión en la piel menor de 1 centímetro de diámetro como una mancha. Puede ser de cualquier color, ya se lo van describiendo de acuerdo a la historia clínica del paciente. Pero mácula es mancha. Es decir, ustedes cierran los ojos, le pasan la mano por la piel y no saben que ahí hay una mácula. Por ejemplo, no, porque eso es más grande. Estoy hablando de lesiones menores. No, hay lunares que tú tocas y sabes que hay lunares. Una peca. Una peca es una mácula. Ustedes cierran los ojos, se tocan el hombro y no saben que hay unas lesiones en la piel. Entonces, mácula es mancha, lesiones menores de 1 centímetro de diámetro, sin relieve. Luego viene la pápula. La pápula son lesiones en la piel menores de 1 centímetro de diámetro, pero que presentan un relieve. Por ejemplo, hay lunares que sí, hay lunares que son más verrugas, pero bueno. No, foliculitis es enfermedad como tal. Una picada de un zancudo siempre y cuando no sea alérgico el paciente, porque si no se hace roncha. Que es su equivalente, cada una tiene su equivalente, ¿no? Ok, cuando las lesiones son menores de 1 centímetro de diámetro y están llenas de pus, son pústulas. Sería, por ejemplo, llamados acné. A partir de ahora, llamados acné. Ok, el acné son pústulas. Si está muy grande, mayor de 1 centímetro de diámetro, ¿cómo sería? ¿Qué se llamaría?
absceso, que son lesiones en la piel mayores de 1 centímetro de diámetro rellenas de pus. Entonces, en el caso de pústula, son pequeñitas. Cuando las lesiones en la piel son menores de 1 centímetro de diámetro, se llaman vesícula. Por ejemplo, vesícula son lesiones menores de la que aparecen en el herpes. Quemaduras puede ser cuando te quemas, me quemé y te sale la vesícula. Cuando es muy grande esa quemadura, ¿cómo se llama? Ampolla. Mácula es mancha. Ampolla son lesiones en la piel que están contenidas de líquidos, pero son mayor tamaño. Entonces, nosotros aquí vamos a ver una vesícula. Cuando te pones un zapato y se me aparece una vejiguita, te molestaba el zapato, eso es una vesícula. Ok, entonces, vesículas son las pequeñitas. Nosotros vamos a ver durante toda la materia, hasta que la terminemos en virus, porque van a haber exantemática, van a haber herpes, varicela, rubiola, sarampión. Entonces, si le dicen, tiene lesiones maculopapulares, ¿qué significa? Tiene tantas máculas y pápulas, por ejemplo el sarampión. Son lesiones, cuando ustedes vean lesiones maculopapulares, ya saben cómo son las características. Entonces nosotros vamos a ver aquí mácula, pápula, pústula, vesícula. Obviamente después hay unas cosas, ¿no? Pero no, ampolla no. Porque apoya es grande. ¿Qué? No. O sea, estamos hablando de lesiones en la piel. Ya las características, si son duras, si son blandas, si son... Eso lo ven en oncología. Ya eso es otra cosa. Entonces, fíjense que cuando hablamos del síndrome de la piel escaldada, pueden haber ampollas, vesículas que luego se van descamando. Vamos a hablar del síndrome del shock tóxico, producido por Staphylococcus aureus, porque no es la única bacteria que produce el síndrome del shock tóxico. Así como les dije, la principal causa de enfermedades de piel y tejidos blandos es el Staphylococcus aureus, pero no es la única. Ya dijimos que cuando hay un síndrome del shock tóxico, ya hay una falla multiorgánica. Un ejemplo de cómo ocurre el síndrome del shock tóxico, recuerden que nosotros tenemos flora normal o microbiota en varias partes del cuerpo. Cuando esa bacteria emigra, pasa, barre, la llevamos por objeto mecánico a otra área, es cuando es patógena. Ustedes pueden tener una microbiota en garganta, pero si ustedes por cualquier tal pasa fosas nasales, pasa oído, produce una otitis. Pueden tener una flora normal en oído que pasa meninge, produce meningitis. Entonces, ella está normal en una zona. Si pasa para otra zona, entonces cuando produce patología. En el caso del síndrome del shock tóxico por Staphylococcus aureus, esto que ven aquí es la vagina, esto es el cuello uterino. Esto se llama síndrome del shock tóxico menstrual. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en la práctica de que el Staphylococcus aureus crece en agar sangre. Es decir, si él crece en agar sangre es porque necesita sangre para poder crecer. Entonces, en la vagina normalmente hay Staphylococcus aureus. Cuando utilizamos el tampón, cuando algunas mujeres utilizan el tampón para la menstruación, ¿saben los chicos qué es el tampón? Sí. Sí. No, lo pregunto porque una vez estaba dando clase asumía que todos lo sabían y hubo un chico que dijo, no sé qué es el tampón. Es válido, es válido. Ok, el tampón, que es esto que está aquí, sería la estructura mecánica que vamos a utilizar para desplazar estas bacterias que están normalmente en vagina hacia arriba. Además de que la acumulación de sangre hace que la acumulación de sangre por tanto tiempo hace que prolifere el Staphylococcus aureus. Entonces ya le tenemos dos condiciones para que él crezca. Primero lo empujamos con el tampón, porque vamos a arrastrar con este tampón, vamos a arrastrar lo que es normal aquí, lo empujamos, ¿verdad? Nos lo llevamos para otra parte donde él no es microbiota. Y además lo ponemos a crecer y a multiplicarse en otra zona con la sangre. Esto va a hacer que se liberen las toxinas
Y estas toxinas que van al torrente sanguíneo, recuerden que las toxinas son las sustancias venenosas, generalmente van al torrente sanguíneo y son las que producen la enfermedad, va a producir manifestaciones clínicas que pueden comenzar con fiebre, hipotensión arterial, pero después, como les dije, síndrome de shock tóxico va a producir una falla multiorgánica, es decir, afecta muchos órganos. Existen otras maneras, en abortos, etcétera, etcétera, pero esta es la más común por la que se produzca el síndrome del shock tóxico, por eso se llama síndrome del shock tóxico menstrual. Esto es un cuadrito, yo siempre utilizo muchos cuadritos, mucho trabajo estudiar con cuadritos, porque me permitía repasar, así como cuando ustedes, bueno, en mi época estudiábamos por el textil, anatomía, ¿verdad? Y después, cuando se llegaba la hora del examen, agarramos el compendio de textil, ¿verdad? Entonces, así hago yo con los cuadritos. Me gusta siempre tener el cuadrito que yo digo, esto es esto, y de ahí arranco. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a producir el síndrome del shock tóxico? Manifestaciones generales, fiebre, vómito, náusea, pero va a producir manifestaciones que van a comprometer otros órganos. Por ejemplo, el órgano gastrointestinal, muscular, hepático, y conlleva a la muerte. Profe, ¿y el shock tóxico solamente se da a nivel de la vagina o en otro sitio? No, existen otros sitios, pero cuando se producen jóvenes. La esposa del doctor Leodomildo murió en casa de Herrera Cuchillo de Palo, por síndrome del shock tóxico. ¿Ah? Casa de Herrera Cuchillo de Palo. Ya, yo no me he escuchado ese refrán. Es verdad, y ustedes se van a dar cuenta, cuando ustedes se gradúen, van a hacerse los exámenes de rutina. Ay, no tengo nada. Tengo que ir al oftalmólogo. Ah, no. Y tienen todos sus amigos que son de esa misma especialidad. Ya te hiciste la citología. Ay, no. Yo llego al ginecólogo, que no debe ser. Ojo, yo lo hago mal. Cada 5 o 6 años. Y ay, otra vez. Nos vemos en 5 años. Le digo, no es el deber ser. No es el deber ser y yo no lo recomiendo y lo doy en clase no anual. Pero, casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Tienes que tomar este medicamento. Ay, se me olvidó. Ay, no. ¿Saben quién no toma antibióticos? Yo. El peor paciente de un médico es un médico. Exacto. Y el peor paciente es atender a un médico. Cuando yo sufrí de gastritis por una úlcera duodenal y mi amiga, o sea, fue amiga del colegio, después de la carrera, y yo voy a hacer una consulta y me dice, te voy a indicar, no, eso no me lo vas a indicar porque eso me caga. Después, te voy a indicar, no, eso no me lo vas a indicar porque eso tiene muchos efectos secundarios. Te puedes quitar el chiqui y pensar que tú eres el paciente por primera vez en tu vida. Me quedé callada cuando agarré el recibo y dije, esto no lo voy a contar. Entonces, así, ya lo van a vivir. No se debe hacer. Yo lo hago mal. Pero en casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Ok, ya dijimos que el estafilococcus aureus producía varias enfermedades. Y dijimos que las enfermedades que producía producto de la producción de toxinas. Una era la coagulasa. no. ¿Qué enfermedad produce por toxina? La piel escaldada. El síndrome de la piel escaldada por una toxina exfoliativa. Dijimos que producía el síndrome del shock tóxico. ¿Por qué? Superantígeno. Ahora vamos a ver que produce también un síndrome diarreico porque también produce enterotoxinas. Entonces, son esas toxinas, superantígenos, que son producidas por el estafilococcus aureus. Generalmente van a producir intoxicación alimentaria. Es un comienzo abrupto, periodo de incubación rápido, 4 horas, y no necesita antibióticos porque va a curar espontáneamente. ¿Qué es lo principal que tenemos que tener claro? Es la parte del tratamiento para la hidratación. Recuerden que cuando un paciente tiene diarrea, hay pérdida de agua y electrolitos, entonces el paciente se nos va a morir de otra cosa y no de la diarrea, ¿verdad? Entonces, lo importante cuando el paciente tiene la producción de enterotoxina y tiene síndrome diarreico por estafilococcus aureus es la rehidratación.
¿Cuáles son las características de las evacuaciones? Pues ya ustedes vieron parasitología y tienen que saber que cada enfermedad diarreica debemos describir las evacuaciones. Si son con sangre, con moco, con pus, líquido, frecuencia, consistencia, color, etcétera, etcétera. En este caso son diarreas acuosas y sin sangre. Esto generalmente, fíjense que tienen un inicio abrupto que dura pocas horas, aparece rápido y se quita rápido. Esto ocurre más que todo cuando, por ejemplo, que van a una fiesta, ¿verdad? Y hacen un sancocho. Entonces, agarra siempre la que está haciendo el sancocho, agarra, prueba el vino, mete la cuchara. Entonces, ustedes ya salen de la fiesta y dicen, fuimos a una fiesta y a todos nos dio diarrea. Nos cayó mal algo. A veces dicen es una virosis, porque todos tenemos diarrea. No, generalmente es lo que llaman el chupeteo de la cuchara. Sopeteo de la cuchara. Que están preparando comida, o ustedes mismos en su casa, preparan comida, lo que es microbiota para ustedes, no es para los demás, entonces agarran, meten, cocinan, vuelven, sirven, y todo el mundo con síndrome diarreico. Entonces fíjense, inicio abrupto, aparece rápido, desaparece rápido, no hay fiebre, son evacuaciones líquidas. Bajón. Nítido. Ok, entonces fíjense aquí, tenemos el cuadrito, resumen. Enfermedad mediada por toxina, síndrome de shock tóxico, que es producida por un superantígeno, intoxicación alimentaria, producida por quién? Enterotoxina, síndrome de la piel escaldada, producido por quién? Por la toxina exfoliativa. Entonces, dijimos también, que es lo que me interesa, porque aquí van a ver muchas enfermedades. El prototipo de lesión de Staphylococcus aureus es forúnculos o acceso localizado. Lesiones en piel y tejido blando, piensen en Staphylococcus aureus. Entonces, fíjense, tenemos, cuando hablamos de infecciones supurativas, tenemos que hay superficiales y profundas. Por ejemplo, tenemos el impetigo o la pioderma. Pio significa pus, derma, piel. Entonces, ya lo vamos a ir describiendo. Cuando hablamos de lesiones profundas, hablamos de acceso, celulitis. Va a producir también infecciones necrosantes, infecciones en órganos, tejidos profundos, por ejemplo, empiema, osteomielitis, porque ya va a afectar no solo la piel, sino puede seguir avanzando hasta llegar a lo que es la parte ósea. Infecciones sistémicas, meningitis y endocarditis y infecciones asociadas a dispositivos intravasculares. Ojo con esto, porque si yo les digo a ustedes, menciónenme una infección supurativa producida por el Staphylococcus aureus, ¿cuáles dirían? Impetigo, si es superficial. Si yo les digo, entre las infecciones causadas por Staphylococcus aureus, que son infecciones supurativas, tenemos síndrome diarreico. No. El síndrome de la piel escaldada. No. Ok. ¿Sí? No. No. Se producida por toxina, no supura, desprende la piel y comienza primero enrojecimiento, no supuración. Luego después es que viene la formación de vesículas. Entonces, tenemos que ver cuáles son producidas por toxinas, cuáles son supurativas o superficiales o profundas. Si yo les digo, por ejemplo, la celulitis es una enfermedad producida por Staphylococcus aureus, supurativa, superficial. Falsa. Profunda. Exactamente. Esas son las únicas conchitas de mango que generalmente aparecen en los exámenes. Y dicen que los exámenes son súper difíciles. Yo les puedo preguntar el síndrome de intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, una infección supurativa de Staphylococcus, y les agrego, porque produce catalasa, oxidata, verdadera, porque tienen un párrafo así. Y solamente les estoy diciendo una palabra que les puede cambiar. Eso no significa que hay preguntas tan sencillas que no tienen conchita de mango y ustedes dicen, no, esta es demasiado fácil, esta no puede ser esta. Se equivoca. Ok, entonces aquí tenemos, esto se lo voy a pasar rapidito porque
Emily, que es mi preparadora, mano derecha, ella quiere darle una explicación. Ok. Ella quiere hablar un poquito de la parte de las lesiones en la piel. Ok, cuando hablamos de impetigo ya le dijimos, pio significa pus, donde hay pus hay bacterias. Coloquen antibióticos. Donde hay pus hay bacterias. Si ven pus en la garganta, hay bacterias. Si ven pus en la piel, hay bacterias. Si ven pus por los oídos, ahí hay bacterias. Ok, se caracteriza por ser una infección localizada, purulenta y va a afectar principalmente lo que es la cara, brazos y piernas. Entonces, generalmente ocurre posterior a una picada de insecto. Cuando ustedes les pican un zancudo, comienzan a arrancarse, vía de entrada, tanto para estafilo como para estrepto. Ya lo vamos a ver en estrepto. Entonces, es puerta de entrada para estas bacterias. Entonces, fíjense, aquí tenemos varios tipos de lesiones. Aquí tenemos, lo que pasa es que no se distingue bien, la única que se distingue son estas vesículas, ¿no? Fíjense que aquí pasan por todo lo que es vesícula, pústula y costra. ¿Saben lo que es fomite? Sí. Algo que transmite un cuerpo, que transmite la... Exacto, un objeto que puede transmitir el proceso. Que me chupe una... Tenemos la celulitis, que la va a explicar ahora Emily. Tenemos fascitis necrosante, lo que llaman gangrena, donde ya hay afectación más profunda, porque ya ahí abarca lo que es el tejido conectivo, a músculo, aponeurosis, también es producida por el estrés. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto lo vamos a ver en la práctica, esto no lo explicamos aquí porque lo vemos en la práctica. Tomamos la muestra, pero en líneas generales, ¿verdad? Tomamos la muestra, vamos a utilizar un medio de cultivo donde vamos a sembrar la muestra. En este caso, como ya sabemos que el Staphylococcus aureus crece en agar sangre, lo vamos a sembrar en agar sangre, se coloca en la incubadora, que ya algunos han visto, ¿verdad? Por 24 horas y luego se hace el antibiograma. Esto que está aquí son los discos que tenemos que comprar con lo que ustedes aporten. Entre más aporten y entre más aporten, más discos, más placas, más material, ¿no? Si nada más tenemos una placa, es que no aporta. Entonces, estos discos colocamos distintos antibióticos. Entonces, por ejemplo, yo tomo la muestra, imagínense un exodofarín nasal, sembramos aquí, esperamos 24 horas, crece esto que está aquí, ¿verdad? Estas son colonias de bacterias. Agarramos una colonia y la pasamos a un medio para hacer antibiograma, después van a saber cómo se llama. Le colocamos parchecitos por todas partes. Por ejemplo, colocamos amicacina, penicilina, cefalosporina, de cualquier generación, ciprofloxacina. Colocamos varios parchecitos de antibióticos. Si esto que está aquí se ve, este halo que se ve aquí es grande, eso se mide, significa que este antibiótico actúa sobre esta bacteria, es decir, que es sensible. Ese antibiótico actúa sobre la bacteria o la bacteria es sensible a ese antibiótico. Pero si este cuadrito, este halo que ven aquí es chiquitico, porque esto que está aquí es que este antibiótico borró toda la bacteria, no permitió que creciera y la eliminó. Entonces, claro, la elimina de acuerdo al aro, ¿no? O sea, al antibiótico, ¿no? Hay antibióticos que son de amplio espectro, que te eliminan, que te hacen los halos grandísimos. Hay unos que son de pequeño espectro, que solo eliminan algunas y colocan. Si vemos este halo que es chiquito, que no se ve, decimos que es resistente. Este antibiótico es resistente a esta bacteria. Y cuando el halo no es tan grande, decimos que es intermedio. Eso lo vamos a ver en la práctica. Se lo explico aquí porque lo estoy hablando en líneas generales, ¿no? En la práctica ya depende de la muestra que vayan a tomar, vamos a ver y vamos a hablar de los antibióticos. Entonces, si el halo es grande, ese antibiótico esa bacteria es sensible al antibiótico. Si el halo es pequeño, es resistente, y si es intermedio, es que no lo deberías usar, pero in vitro funciona. Pero in vivo no sabemos, pero si no tienes más opción, utiliza el intermedio. Porque a veces pacientes alérgicos no consiguen, que tienen muy caro, etc. Esto es en líneas generales para todas las bacterias. En el caso de las medidas preventivas, control de las infecciones hospitalarias importantes, y nosotros generalmente preguntamos si hay vacuna o no hay vacuna. Entonces, en este caso, no hay vacuna disponible. ¿Quedó claro el Staphylococcus aureus? Sí.
Primo hermano mío. Ok, cuando nosotros hablamos la susceptibilidad o la sensibilidad de un antibiótico a una bacteria, nosotros vamos a decir si son, lo van a ver en fármaco, pero como así les dije, las infecciones en la piel, ¿no? Que a grosso modo, ¿verdad? Se los voy a explicar a grosso modo. Cuando nosotros hablamos de susceptibilidad o resistencia, que lo vamos a ver en la práctica, vamos a ver que hay ciertos grupos de antibióticos. Yo siempre he dicho que las abuelitas siempre tienen razón, pero te lo dicen de manera coloquial. Cuando uno dice que el antibiótico, no tome ese antibiótico porque ese antibiótico es fuerte. No, ese antibiótico es suavecito, tómalo. No es que es suavecito o es que el antibiótico es fuerte. Es que es de amplio espectro o pequeño o bajo espectro. ¿Qué significa eso? Que ustedes son bacterias otra vez, ¿verdad? Entonces tenemos que todo esto que está aquí, primera y segunda fila, son cocos gram positivos. Los que están atrás son cocos gram negativos. Los que siguen, inclusive el que se está pichando el acné con el celular, vengo a revisión porque tuve todo el examen malo y sabe que estoy hablando de él porque se sigue pichando el acné con el celular. Ya te dijeron que estaba hablando de ti. Ok, ese grupo son bacilos gram negativos y los últimos son bacilos gram positivos. Y por aquí hay una espiroqueta. Entonces todos son bacterias, menos nosotros. Ok, entonces vengo yo y les lanzo una penicilina. Y solamente me eliminó la primera fila. Los cocos gram positivos. Bueno, ya la tiré de piroqueta. A la sífilis no la van a pelar. Ok, le eliminamos las tres piroquetas y la primera fila que son cocos gram positivos. Después le lanzo una cefalosporina de primera o segunda generación. Y entonces me mata la primera fila y la segunda fila. Después le lanzo un aminoglucósido o le lanzo una quinolona y me mata primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces, cuando yo digo que nada más me mata un grupo reducido de bacterias, es de pequeño espectro. Pero cuando yo le lanzo una quinolona, ya me mata la primera fila, la segunda fila, o sea, los cocos, las piroquetas, los bacilos gram negativos. Entonces yo digo, ese antibiótico es de amplio espectro. Entonces, no es que es fuerte, es que abarca mayor cantidad de bacterias. Entonces, ese es el fuerte. ¿Qué pasa? El fuerte generalmente es el fuerte. Fuerte. Entonces, en el universitario ustedes no le pueden matar, como decía mi profesor de fármaco, una garrapata con un cañón. Si nosotros sabemos que tiene un Streptococcus pneumoniae, que con una penicilina que cuesta 300 bolívares, vamos a actuar, o ellos tienen una sífilis que con una penicilina la vamos a actuar, no le vamos a colocar un meropenem, que cada ampolla cuesta 3.000, 4.000 bolívares. Entonces, eso es, como me decía también él, no es lo mismo tampoco trabajar con un Pérez González en el universitario que trabajar en este caso sería con no sé, los millonarios de aquí, los vellosos serán, no sé, millonarios no hay. Entonces, en la mano, porque si ustedes le colocan una penicilina a un paciente en la mano, va a decir, ¿y esto te costó 300 bolívares me va a curar? Eso ya lo van a ver, ya eso tiene que ver con esto. Pero no podemos matar una garrapata con un cañón. Por eso no se le debe colocar antibióticos de amplio espectro si ustedes tienen un cultivo y saben que con uno que va a eliminar exclusivamente esa bacteria, tenemos que... Cuando hablamos con el género Streptococcus, con eso, por ejemplo, cuando dicen que es fuerte, por ejemplo, cuando normalmente ponen un antibiótico y también te produce a su vez diarrea, ¿verdad? No. ¿Es por eso que también matan? No. O sea, los antibióticos generalmente, como no te van a eliminar solamente esa bacteria, te van a eliminar hasta microbiota. Exacto. Es por eso que está. Exacto. Pero igualito, tú te colocas una penicilina porque tienes sífilis y resulta ser que te va a eliminar la microbiota que tengas en la planta. Entonces, y hay antibióticos de por sí, algunos derivados de la penicilina que producen diarrea. Eso lo vamos a ver en fármaco. Ok, cuando hablamos del género Streptococcus, ¿qué forma tiene?
esférica. ¿Cómo se agrupa? En En cadena. cadena, porque los estreptos son en cadena. ¿Y cómo se colorean? Ok, fíjense que de la familia Streptococcacea vamos a estudiar el género Streptococcus y fíjense que este sí es más larguito porque tiene varias especies. Vamos a estudiar Streptococcus pyogenes, Agalactiae, Pyridin y Pneumoniae, que es conocido como neumococo. En líneas generales, cuando hablamos de lo que produce cada uno, el Streptococcus pyogenes es la principal causa de faringitis que puede llevar a fiebre escarlatina. Va a producir también lesiones de piel y tejidos blandos y es la bacteria que se conoce como bacteria come carne. Igualmente, cuando se rascan por una picadura, por eso le dije, entra estafilo, pero también entra el Streptococcus pyogenes. Cuando hablamos de la Agalactiae, es más común a nivel de recién nacido porque es microbiota de la vagina. Entonces, cuando la mujer embarazada tiene al bebé, puede contagiarse con Streptococcus agalactiae y el bebé nace con neumonía, meningitis, bacteriemia, porque el mecanismo de contagio es a través del canal de parto. El Streptococcus pneumoniae, que ya sabemos que es una de las principales causas de neumonía. Esta es la descripción que les había dicho de todo lo que era, crecen agar sangre, son cocos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Esto es para la práctica, pero lo vamos a explicar aquí, de acuerdo a la hemólisis. ¿Saben qué es la hemólisis? La destrucción de glóbulos rojos. La capacidad de la bacteria de destruir el eritrocito. Y vamos a mencionar, pero no lo vamos a estudiar aquí, porque según la clasificación de Rebecca Lassenfield, no sé por qué se ve cortado, Rebecca Lassenfield clasifica también a los estreptococos. Nosotros utilizamos en la práctica lo que es la clasificación por la hemólisis. Si son alfa hemolíticos es porque hay una parcial destrucción del eritrocito. Eso lo vamos a ver en la práctica con el agar sangre, lo ponemos a trasluz y ahí vemos el halo que se forma alrededor de la colonia. Si son alfa hemolíticos hay una hemólisis parcial, si son beta hemolíticos hay una hemólisis completa y si son gamma hemolíticos no hay hemólisis. De los alfa hemolíticos tenemos el Pneumoniae y el Viridans. Del beta hemolítico, el Piógenes, llega a la Agalactiae, y los no hemolíticos tenemos el grupo de los enterococos. El sistema de Rebecca Lassenfield, que por la investigadora que lo estudió, etcétera, clasificamos es la parte serológica. Pero como nosotros aquí no tenemos recursos para estudiar la parte serológica, la estructura de la bacteria en sí, nosotros solamente en la práctica vamos a ver la clasificación de acuerdo a la hemólisis. En relación a la producción, recuerden lo que significa piógenes, ¿no? Pio. Entonces tenemos estreptococos. ¿Cuáles son piogénicos? El Piógenes y el Agalactiae, que son los que vamos a estudiar, los demás no lo vamos a estudiar. Y de los no piogénicos, el que vamos a estudiar, estos los vamos a mencionar: el Mitis, Anginoso, Mutant, Salivaris, Bogus, porque varios de esos producen caries dentales. Y aunque no es nuestra área, una carie dental sí puede producir una meningitis, una otitis, una sinusitis, etc. Solo los mencionamos, pero el que vamos a estudiar de los no piogénicos es el Streptococcus pyogenes. Comenzamos entonces con el Streptococcus pyogenes. ¿Cuál es la estructura antigénica más importante que tiene esta bacteria? La proteína M. La proteína M es la que nos va a permitir la colonización y la invasión de la bacteria. Entonces, ojo, proteína M, Streptococcus pyogenes. Y cuando hablamos de esta proteína, como existen muchas proteínas M, eso significa que no hay inmunidad. Es decir, que al paciente se puede infectar a repetición por Streptococcus pyogenes. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos de esta bacteria. Ok, de las enzimas, tiene varias enzimas, no las vamos a empezar a describir porque ¿qué dijimos? ¿Cuál era la función de las enzimas? ¿No? Permitir la invasión de la bacteria
a la célula. Entonces, estas enzimas lo que van a producir, fíjense todas, es la diseminación de la bacteria. Sí se tiene que aprender la enzima porque yo le digo, por ejemplo, Streptodornasa, ¿quién la produce? ¿Qué bacteria la produce? Ustedes tienen que saber que es Streptococcus. Pero en líneas generales, quiero que sepan que las enzimas van a producir la invasión y la diseminación de la bacteria a la célula. Por eso les digo, a mí me gusta estudiar con cuadritos porque es más fácil, es más resumen. Que si cuando hablamos de las exotoxinas pirogénicas, recuerden que dijimos que el Staphylococcus aureus producía una síndrome del shock tóxico por superantígeno. En el caso del Streptococcus pyogenes también. Entonces, si yo les digo, ¿quién produce el síndrome del shock tóxico? ¿Qué colocan ustedes? Staphylococcus aureus y Streptococcus. Pueden colocar o Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. Eso también lo preguntan mucho en el examen, porque a veces yo coloco qué bacterias produce o indique la bacteria que produce infección en la orina. Profe, hay varias. Coloca la que tú consideres. O sea, si ella me coloca Staphylococcus aureus y ella me coloca Streptococcus pyogenes, no es el típico salir del examen que pusiste tú Staphylo y yo puse Streptococcus. ¡Ay! Yo la tengo una. O sea, ese no es el caso. Las dos están buenas. Entonces a veces lo preguntan, yo coloqué esto. O sea, tú sabes que el síndrome del shock tóxico lo produce Staphylo, pero no sabes que lo produce también Streptococcus y tú sabes lo contrario. Entonces no se sabe en todo completo. ¿Verdad? Ok, entonces, el síndrome, ¿cómo saber si, por ejemplo, tenemos un síndrome de shock tóxico por una o por otra? Clínicamente, ¿cómo lo sabemos? Clínicamente. Por la Está clínica. diciendo clínica. Las manifestaciones. Clínicamente, ¿cómo lo sabemos? Pero es que aquí ya te da lo de la piel, lo otro. ¿Cómo clínicamente sabemos que el paciente tiene síndrome de shock tóxico por Staphylo o por Streptococcus? Streptococcus pyogenes. Yo soy la única que puedo decir Staphylo o Strepto. Usted tiene que decirlo completo. ¿Por qué? Ella sabe, profe, pero no le quiere decir. Ella dijo, pero yo no sé si lo dijo así o dijo... Ella lo dijo. No sé, pero ella me pareció que lo dijo como no sé. Clínicamente, ¿cómo lo sabemos? Con las manifestaciones. ¿Qué te producen? O sea, yo estoy diciendo el Staphylococcus aureus lo que da es el síndrome de la piel. No. Cuando es por superantino, por el síndrome del shock tóxico. Cuando es síndrome de la piel escaldada, es una toxina aparte, una enfermedad aparte. La diarrea es una enfermedad aparte. El síndrome del shock tóxico es una parte. Pero es como si te digo yo, tienes una infección en la orina. ¿Cómo sabes tú que es por Klebsiella, por Proteo, por Escherichia coli? Clínicamente, ¿cómo lo sabes? Lo va a ver enterobacterias. Pero aquí, ¿cómo saben que el síndrome del shock tóxico es por uno o por otro? ¿Cómo saben que la amigdalitis es por una bacteria o por otra? ¿Cómo saben? ¿Cómo? No es por el cultivo. Clínicamente. No es cultivo. Clínicamente, ¿cómo saben que tienen una infección en la orina? ¿Por una bacteria o por otra? O sea, tú me dices, tengo dolor para orinar, que es disuria, fiebre, malestar, ardor. Y yo te digo, tienes una infección en la orina. Tienes una infección en la orina por Escherichia coli. O te puedo decir, tienes una infección en la orina por Klebsiella. ¿Cómo lo puedo saber? Por los estudios. Hematología. No. Eso lo doy yo en la práctica a mis estudiantes. Pero, para que vean. No sabemos, esa es la respuesta. Si no hubiese dicho, díganos. Esa es la respuesta correcta. No sabemos, clínicamente no puedo saber yo que tú tienes una infección en la orina porque son las mismas manifestaciones. Son las mismas manifestaciones. El paciente va a presentar síndrome del shock tóxico, va a presentar fiebre, náusea, vómito y va a presentar shock e insuficiencia multiorgánica. ¿Cómo sé yo? Profe, ¿es en serio? Profe, pero se trata igual. ¿Cómo? Igual sintomatológicamente, pero el antibiótico no es el mismo.
Ok, ¿cómo se llama? Clínicamente no. Él lo respondió desde el principio y yo me hice la loca porque él dijo como un cultivo. Entonces, pero obvio, como un cultivo, pero yo quería que analizaran que clínicamente tú no puedes saber si tienes una infección urinaria por una bacteria u otra. Tú no puedes saber que tienes una lesión en la piel por un Streptococcus pyogenes o un Staphylococcus aureus si no haces que un cultivo. Epidemiológicamente yo puedo decir, ay, tú tienes una infección en la, urinaria por una Escherichia coli porque es la bacteria más frecuente en mujeres, porque la arrastra cuando te limpias de atrás hacia adelante. Entonces frecuentemente en el aseo genital es Escherichia coli, pero no lo puedo asegurar 100% porque si te sale una clepsidra por otra cosa. Entonces, por eso les digo, clínicamente no. Cultivo es el que me va a definir. Una hematología, para aclarar esto, te va a decir que tiene un proceso infeccioso de tipo bacteriano o viral. ¿Te va a decir el nombre de la bacteria? Nunca. Nunca. Te va a decir, si ella se hace, ella tiene una infección en la orina, vamos con esta persona con infección en la orina. Si ella tiene una infección en la orina y resulta ser que se hace un examen de orina, el examen de orina normal, que le va a decir bacterias abundantes, leucocitos abundantes, hasta piocitos si quiere, hematuria, lo que ella quiera. ¿Le va a decir cuál es la bacteria que la tiene? Ok, y tenemos otras toxinas que son la streptolicina S, que es la responsable de la beta-hemólisis, de lo que es el agar sangre. Esta sí me interesa que se la aprendan, porque esta sí la van a usar en el hospital todos los días. Esta es la streptolicina O, que va a producir lisis en hematíes, leucocitos y plaquetas. Esto no lo repito porque ya saben que son beta-hemolíticos que van a producir la destrucción de estas células, de los eritrocitos. Entonces, van a producir la streptolicina O. ¿Qué pasa con la streptolicina O? Que la streptolicina O nos va a decir si hay infecciones frecuentes e infecciones activas. Y esto lo van a pedir mucho cuando hay pacientes con glomerulonefritis. Ahorita les explico por qué. Entonces, la streptolicina O, no la olviden, porque ustedes son los que la van a pedir mucho. Va a inducir la formación de anticuerpos y va a demostrar que existe una infección reciente. Esto no ocurre en infecciones cutáneas, por la piel va a contener suficiente líquido que no permite que se inhibe el crecimiento. Pero no me olviden la streptolicina O. Esto es como ocurre la enfermedad. Tenemos la bacteria que están los focos gram positivos en forma de cadena. Van a entrar las células por las enzimas que van a permitir que penetre la célula. Fíjense, la invada, se disemine. Estas son las enzimas. ¿Qué pasa? Ellas van a pasar al torrente sanguíneo porque van a evadir a los macrófagos, la fagocitosis. Entonces, cuando ellas tienen la capacidad de evadir la fagocitosis, permite que pase la bacteria al torrente sanguíneo y entonces ya comienza a producir otro tipo de patología. ¿Qué enfermedades? Esto es igualito como lo que habíamos dicho del estafilococo. ¿Qué enfermedades produce? Enfermedades localizadas por toxinas invasivas, porque ya sabemos que tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico y pasar al torrente sanguíneo. Y esto es lo que me refiero con la streptolicina O y las infecciones por Streptococcus pyogenes. Cuando hablamos de enfermedades localizadas, vamos a hablar de la faringitis, que es la principal bacteria productora de faringitis. Si un paciente tiene faringitis y no tiene dinero para hacerse un cultivo, ustedes piensan que la primera causa es el Streptococcus pyogenes. Cuando vean estas lesiones, estas son las amígdalas, esta es la orofaringe, ¿verdad? De la úvula. Cuando hay amígdalas hiperémicas, es decir, aumenta la coloración, hipertróficas, aumentadas de tamaño, y esta lesión purulenta, ahí hay bacterias. Si la ven rosadita, no le van a estar colocando antibióticos, ¿no? Ok, entonces, característico de una faringitis, amígdalas hiperémicas, fíjense, más enrojecidas, hipertróficas y con esto que está aquí, que es pus. ¿Y si el paciente no tiene amígdalas? La orofaringe, faringe también existe faringitis. Ok,
Generalmente la sacan las amígdalas cuando son pequeños y sufren mucho de estas infecciones. Ya lo vamos a explicar. Ok, cuando hablamos de fiebre escarlatina, fíjese, la fiebre escarlatina es un exantema que va a aparecer generalmente en el tórax y es la complicación de una faringitis por estreptococcus pyogenes. Si tienes una faringitis por hemofilismo, la fiebre escarlatina es una complicación de una faringitis por estreptococcus pyogenes. Lo característico es que el paciente tiene el antecedente de haber sufrido de faringitis y va a comenzar a producir este exantema que después se va descamando. Otra característica de la fiebre escarlatina es la fiebre aframbuesada, donde hay aumento del tamaño de la lengua y enrojecimiento. ¿Cuáles son las enfermedades invasivas? Fíjense que hablamos de la enfermedad localizada. ¿Cuál es la enfermedad localizada? Faringitis, porque la fiebre escarlatina es complicación de la faringitis. Ahora vamos a hablar de las infecciones invasivas. ¿Qué tasa de prevalencia tiene esa complicación? ¿Es común? No, no es común, pero sí, no es frecuente. Generalmente, porque es que generalmente el paciente acude cuando comienza con disfagia, el malestar, la fiebre, y generalmente son niños, los llevan de una vez y eliminan. Se la ataja. Por llamarlo atajado. Ok, fíjense que tenemos varias enfermedades invasivas que ya las habíamos explicado cuando hablamos de Staphylococcus aureus. ¿Cómo saber que una celulitis es Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes? Cultivo. Fiebre puerperal, que es el puerperio, ¿verdad? Después del puerperio, que es el periodo después del parto. Esa es la fiebre. La erisipela, fíjense la característica de la erisipela, esa no la voy a mencionar porque la va a explicar Emily, pero cuando ella está hablando de erisipela, estas son las características de la erisipela. Profe, ¿qué es un exantema? Eso es como... La erupción. Ajá, una erupción. Generalizado. Bueno, el exantema es la erupción. Después tú vas a describir el exantema, si es macular, si es papular, si es de crecimiento centrípeto, es decir, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, si solamente es en tórax, pero el exantema es la erupción. Ok, esto es a lo que me refería, ¿no? Las enfermedades, fíjense que hablamos de infecciones localizadas, donde estamos hablando de faringitis. Hablamos de infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes, donde tenemos erisipela, celulitis. Tenemos ahora las infecciones que son post-estreptocóxicas, y es a lo que me refiero cuando hablaba de la streptolicina O. ¿Por qué? Porque son pacientes que después de sufrir con mucha frecuencia faringitis por Streptococcus pyogenes, a la larga van a sufrir o de glomerulonefritis, o de fiebre reumática, o de cardiopatía. Generalmente la fiebre reumática puede llevar a una cardiopatía, y la faringitis puede llevar a glomerulonefritis. Entonces, uno pide streptolicina O cuando el paciente sospecha que tiene glomerulonefritis. ¿Por qué? Sí, te llega un paciente al hospital, servicio de urología, con una glomerulonefritis. Ok, ya la diagnosticaste. ¿Qué tú vas a investigar a ese paciente? O sea, vale, tu ecograma renal, urea, creatinina, funcionalismo renal, X, Y, Z. Que si era frecuente. Y entonces, ¿qué le vas a pedir? La historia. Esa me lo orina. No, ¿por qué? Porque ya tú lo diagnosticaste. Claro, o sea, ya tú diagnosticaste. Continuemos. Te llegó el paciente y tú lo diagnosticaste con una glomerulonefritis. Ya viene con su diagnóstico. ¿Cómo lleva el diagnóstico? No importa. Ya tú lo tienes con diagnóstico. Tú tienes que ver qué es lo que se produce. Entonces, ¿qué es lo que le vas a preguntar al paciente y qué le vas a mandar a pedir al paciente? Es allí donde pide la streptolicina O para ver si el paciente tiene una faringitis. Puedes pedir hasta un exudado faríngeo, un exudado nasal, para ver si el paciente es recurrente con Streptococcus pyogenes.
Porque las glomerulonefritis, no todas, ¿no? Estoy llamando una causa. Es cuando veamos Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce gastritis, pero no es la única causa. Para nosotros ahorita sí es la única causa, ¿no? Porque son enfermedades infecciosas. ¿El semiquín? Ay, ya te no inmunología. Me voy a dar una clase de inmunología. Yo siempre se los explico a la primera rotación porque hay que explicarle qué es un anticuerpo y qué es un antígeno. Sí. Y aquí les digo macrófagos y asumo que ya ustedes saben y hablo de evasión y... En ese caso no se genera memoria. No, en las bacterias generalmente no. La que producen memoria, generalmente hay bacterias que sí. Fíjate que te estoy hablando, te hablé, ¿qué es lo que tiene el Streptococcus pyogenes que no te produce esa memoria y te puede dar faringitis por Streptococcus pyogenes 1000 veces? La variación antigénica. ¿Qué dije? Hay más de 150 proteínas M y eso hace que no haya memoria, o sea, que te puede dar faringitis más de 150 veces. Que es 151 veces. Dice aproximadamente, y si son 151, te pueden dar 150 veces tal. Cuando ocurre eso, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Llega un momento en que tú tienes una faringitis, tienes las amígdalas así de blancas, y resulta que no tienes fiebre ni te duele nada. Y fue que de repente hiciste, ¿y cómo están las amígdalas? ¿Por qué? Porque la bacteria en tu sistema inmunológico ya me cansé. Exacto, ya me cansé, ya voy a ver qué hacer con tus amígdalas. Pero, ¿cómo se llama? En las enfermedades infecciosas, al grosso modo, cuando así y tal, pero es que eso lo tienen que saber ustedes, ¿no? Yo te puedo lanzar un virus aquí, el COVID, que todos lo conocen, ¿verdad? Yo te puedo lanzar el COVID. Entonces, los que estamos aquí somos asintomáticos. Los que están allá estornudaron una vez. Los que están aquí estornudaron 2 veces y hicieron los que están allá hicieron fiebre y una neumonía. Y los de atrás se murieron. ¿De qué depende de la actuación del virus? De tu sistema inmunológico. De tu sistema inmunológico. Entonces, igual pasa aquí. Es como si te sopeteo la sopa, entonces a ella no le da diarrea y tú pasaste toda la madrugada con evacuaciones líquidas. Tu sistema inmunológico. O sea, hay líneas generales, ¿no? Pero hay microorganismos donde si hay una memoria, generalmente los virus. Y hay virus que quedan en la memoria de las células y después de mucho tiempo se repasan. Pero ya no voy a dar virus porque terminamos el programa hoy. Entonces tampoco. Y entonces a mí me pullan y yo le doy. Entonces, si me interesa esto, glomerulonefritis, ya lo diagnosticaste, ya te llegó el paciente con tu glomerulonefritis, entonces tú dices, sufriste de infecciones de amígdalas con frecuentes, te vamos a hacer un estreptolicinado para ver cómo está, si ahí está alta, entonces tienes una infección activa por Streptococcus pyogenes que a la larga produce eso. Entonces, cuando hablamos de infecciones post-estreptocóxicas, ¿cuáles son? Glomerulonefritis, fiebre reumática y cardiopatía. Generalmente las cardiopatías, después la fiebre reumática. Fiebre reumática es como lo dice su nombre. El paciente presenta fiebre y dolor migratorio en las articulaciones. Empieza en las muñecas, en los codos, el hombro y ya después. Ok, ¿cómo hacemos el laboratorio? Como lo hicimos antes. Tomamos la muestra, lo cultivamos y también se puede hacer pruebas serológicas. Ya sabemos que aquí tenemos un sistema que sea de Rebecca Lassenfeld, que es para pruebas serológicas. Aquí no lo vamos a hacer. Y después hacemos el antibiograma para la susceptibilidad al antibiótico. ¿Cuáles son las medidas las preventivas? Antibiótico y más que todo cuando existe una complicación por Streptococcus pyogenes, una complicación post-estreptocóxica. Streptococcus agalactiae, dijimos que cómo se contagia a través del canal del parto. Entonces, es hábitat normal de la vagina y cuando el bebé pasa por el canal del parto, se contagia. Su principal factor de virulencia es la cápsula, ya sabemos lo que hace la cápsula y el tamaño de la cápsula va a depender. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir el recién nacido, generalmente neumonía, meningitis, bacteriemia,
pero también puede producir en mujeres embarazadas y hombres infecciones urinarias. Igualmente, como en todas las bacterias, hay factores predisponentes que tienen que ver con el sistema inmunológico de cada paciente. La edad, si hay una patología de base que hace que el paciente esté inmunocomprometido, inmunosuprimido, eso hace que proliferen las infecciones de este tipo, las infecciones en líneas generales. También va a presentar las enzimas que van a hacer que haya una diseminación y penetración de la bacteria a la célula. Las enfermedades que produce, ya lo habíamos mencionado, va a depender de si es recién nacido, si son mujeres embarazadas, va a producir infección en la orina, si son hombres y mujeres no embarazadas, puede producir bacteremia, neumonía, infecciones cutáneas, y en caso de neonatos va a producir bacteremia, neumonía y meningitis. El Streptococcus viridans, sí vamos a mencionar, como les dije, la patología y solo la bacteria, porque estos van a producir más que todo infecciones bucales, etcétera, etcétera, pero sí es bueno que los conozcan. Entonces, ¿cómo van a colonizar? ¿Saben lo que es colonización, verdad? Sí. ¿Qué es colonización? La capacidad de la bacteria de establecerse. Okay. Entonces, va a colonizar, normalmente está en orofaringe, aparato gastrointestinal y genital, por eso entre las infecciones que produce con mayor frecuencia, caries, endocarditis, infecciones supurativas intraabdominales. Entonces, produce con mayor frecuencia caries ventrales cuando está a nivel de orofaringe. Hablando de estreptococo, pero el anterior a las actividades, ¿por qué el uso de corticosteroides es predisponente? Yo creo que los beneficios. Ven lo que es la parte de las glándulas suprarrenales, el uso de la No hemos llegado ahí. Casi. Date, bebé. Eso se lo dan en fisio, en suprarrenal y después lo vuelven a ver en fármaco, pero los corticosteroides no se den mala vida. ¿Qué hacen con el sistema inmune? Lo suprimen. Y si ustedes suprimen al sistema inmune, ¿qué va a hacer la bacteria? Exacto. Ya. Eso es lo que dice ahí la diapositiva. Pero tiene que ver porque los corticosteroides actúan sobre la glándula suprarrenal. Entonces, y a la larga, si ustedes le indican muchos esteroides a los pacientes, es lo que es el síndrome de Cushing. Hay una edema en la cara. Se ven los pacientes gorditos y no están gorditos, están edematizados. Pero eso lo van a ver o sea, van a ver corticosteroides en glándula suprarrenal. Ok, entonces fíjense que ya tenemos, vamos a empezar a mencionar y le vamos dando un ejemplo. Fíjense, son en los estreptococos del grupo Viridans, que ya sabemos dónde colonizan y de acuerdo a eso van a producir patologías. Por ejemplo, su especie Kimi va a producir infecciones del tracto respiratorio, de las anginosus va a producir abscesos cerebrales, el mitis va a producir endocarditis, sepsis, neumonía, el mutan va a producir caries dentales, bacteremia, y el medio de diagnóstico es lo mismo, ¿no? Toma de muestra, cultivo, incubadora, y aquí se ve la hemólisis, fíjense. Depende del grosor de eso que van a ver atrás luz, esto no dice porque esta es una colonia bacteriana, una colonia. El neumónico, ustedes ya lo conocen, porque ese es el neumococo. El neumococo, ya sabemos la forma, agrupación y coloración, va a tener varios factores de virulencia. La adherencia, que es lo que le permite a la bacteria adherirse. La cápsula va a tener enzimas y que es lo que va a permitir a la bacteria diseminarse, y va a tener otras que van a producir, que ahorita que es lo que me interesa, cómo se produce el moco en la secreción, en los casos de neumonía. Ok, ¿cómo se va a producir? Ya sabemos, ¿no? Va a colonizar en lo que por la parte de la superficie, las adherencias, y esto es lo que me interesa, ¿no? Van a neutralizar las células del epitelio ciliado en la mucosidad
y células fagocíticas a través de la proteasa y la neomolicina. Si nosotros nos vamos a anatomía y vemos que el bronquio, de histología, ¿verdad?, está formado por cilios. Esos cilios, ¿qué es lo que le permiten al bronquio? Exactamente, contraerse para que haya movimiento de la secreción bronquial y no quede allí acumulado. ¿Qué va a hacer estas proteínas y estas enzimas que van a actuar inhibiendo o produciendo destrucción de los cilios? Al haber destrucción de los cilios, ¿qué pasa? Queda, exacto, el bronquio rígido, no hay movimiento, no puedes expectorar porque tienes el moco aquí atravesado, ¿verdad? No lo puedes expectorar, por eso es que se dan broncodilatadores. Yo no tengo broncodilatadores, pero se le da al paciente broncodilatadores para que el bronquio se contraiga y pueda fluir. Entonces, de esto es lo que me interesa, porque ellos lo que van a hacer es actuar sobre los cilios bronquiales. Obviamente, cuando hablamos de la diseminación por las enzimas, recuerden que si eso está normalmente en lo que es la nasofaringe o orofaringe, puede producir patologías cercanas, otitis, sinusitis, meningitis. Ok, va a producir también una destrucción, ya esto lo habíamos mencionado, a nivel de la pared celular. Esto también lo vamos a ver en lo que es la práctica, ¿no? Cómo se produce el daño tisular. ¿Cuál es la parte epidemiológica? Ustedes deben estudiarse la parte epidemiológica para poder hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la parte epidemiológica nos va a decir nosotros, nos va a orientar probablemente, así como le dije, el Coli se ve frecuentemente en niñas, ya ustedes saben qué edad tiene, hay bacterias que son más frecuentes en niñas igual que los virus, qué edad tienen, el sexo, el hábitat, etcétera, etcétera. ¿Qué patologías produce? Neumonía ya sabemos, meningitis, bacteriemia, sinusitis. Esto es por continuidad. El otro género que vamos a estudiar es el enterococo. El enterococo, de las especies que vamos a estudiar el fecalis y el facium, especialmente el fecalis, que es el que se ve con mayor frecuencia, porque el enterococo, obviamente, entero significa que intestino. Entonces ellos habitan con mayor frecuencia en el intestino. Entonces, si yo hago un estudio de un agua y me salen enterococos fecales, ¿qué digo yo que hay ahí? Heces, por llamarlo así, heces fecales. Entonces, la bacteria que habita con mayor frecuencia en el intestino, si yo agarro y le hago un cultivo y me salen enterococos aquí hay heces. Ok, entonces esto es lo que ya habíamos hablado de la parte epidemiológica, está distribuida en la naturaleza, puede estar en humanos y en animales, es menos común en genitourinario, sí puede haber en la parte vaginal y genitourinario, no con mayor frecuencia, pero es el coco gram positivo que habita con mayor frecuencia a nivel del intestino, porque ya van a ver las enterobacterias que van a habitar normalmente en el intestino. Entonces, cuando hay enterococo fecalis, es un indicador de que hay una contaminación fecal. ¿Qué patologías va a producir? Infecciones. Obviamente, infecciones oportunistas, ya lo dijimos, todos los pacientes que tienen su sistema inmunológico deprimido, disminuido, es propenso a la adquisición de cualquier tipo de enfermedad. Infecciones del tracto urinario, infecciones nosocomiales, ya habíamos dicho que nosocomio es hospital, que es lo mismo intrahospitalaria que nosocomiales. Y asimismo pueden producir infecciones abdominales, pélvicas, endocarditis del tracto respiratorio superior. Increíble. ¿Alguna pregunta? No, había tiempo. ¿El niño quiere explicar algo? Una cosa. Ahora que va a estar así. Una pregunta, ¿qué agrupación tienen los enterococos? Cuando hablamos de forma, ¿qué forma tienen los enterococos? Esférica. ¿Cómo se colorean? Azul Azul violáceo.
pueden estar agrupados, aislados o en pareja. Sí, puede ser diplococo o puede ser aislado. Eso lo van a ver en la práctica. Cuando ustedes vean al microscopio un coco gran positivo que no está con nadie, uno dice aislado. Está es solito. Puede ser aislado o en pareja. Ok. Ajá. A ver. Bueno. Cuando nosotros vemos, como dijo la doctora Yembi, estreptococo y estafilococo, son dos de las bacterias que ustedes más van a ver. Las van a ver no solamente en su posgrado, si hacen posgrado, ¿no? Y yo, sino que las van a ver en fármaco, en semio, en pato, en cirugía, en trauma, en pediatría, y probablemente también las vayan a ver. Y estoy segura que la vamos a ver, porque yo también la voy a ver en medicina interna. Entonces, esas son dos bacterias súper importantes. Más que nada, Streptococcus pyogenes, Pneumoniae y Staphylococcus aureus, porque Staphylococcus aureus está en todos lados. Entonces, como dijo la doctora Yembi, ellos producen patologías dermatológicas, ¿no? A nivel de la piel. ¿Qué pasa? Que a veces uno viene y estudia de las diapositivas, ¿no? Y viene y dice, bueno, es que para estudiar, bueno, el Staphylococcus aureus da celulitis. Y el Streptococcus pyogenes da celulitis de erisipela. Y le dan derecho. Entonces yo vengo, me paro aquí y les pregunto a algunos de ustedes, ¿qué es la celulitis y qué es la erisipela? Y no saben qué es la celulitis ni qué es la erisipela. No saben ni siquiera cuál es el concepto, entonces no creo que sepan ni siquiera cómo diferenciarlo clínicamente. Entonces, es importante porque ustedes, cuando vayan a semio y a pato, los profesores les van a preguntar cómo ustedes diferencian una celulitis de una erisipela y no saben. Entonces, para que se ahorren esa pena de decir, profe, no sé, ¿verdad? Para que se ahorren ese evento canónico, yo les voy a venir a explicar cómo diferenciarla, que es muy sencillo. Y además de eso, yo les traje un caso clínico que no está difícil, está muy fácil, ¿verdad? Si prestaron atención a la clase lo van a saber. Así que, yo creo que para allá no llego. No llego. Bueno, tenemos la celulitis y la erisipela, ¿no? Ambas son patologías que se originan a nivel de la piel, ¿ya? Entonces, la celulitis, ¿verdad? Y la erisipela. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que saber para diferenciar la una de la otra? El agente causal. Cuando yo pregunto, ¿me escuchan allá atrás? ¿Sí me escuchan? Ok. Cuando yo pregunto, ¿qué es un agente causal? ¿Qué me puede decir cuál es el agente causal? Exacto. Es aquel microorganismo, sea no solamente bacteria, parásito, virus o un hongo que cause una enfermedad. Entonces, el agente causal, ¿verdad?, de la celulitis y de la erisipela, en el caso de este tema, porque hay otras bacterias que también pueden causar esto, en el caso de este tema, ¿cuáles son los agentes causales de la celulitis? No solamente piógenes, pero también Streptococcus pyogenes, que por cierto, si lo escriben así en el examen está malo, yo lo puedo escribir porque yo tengo el VIP, ¿no? Y Staphylococcus aureus. Entonces, la celulitis es causada tanto por Streptococcus pyogenes como por Staphylococcus aureus. La erisipela no. La erisipela es característica de Streptococcus pyogenes. ¿Ok? Este es el primer punto, el agente causal. ¿Cuál es el segundo punto? Ajá, las dos son enfermedades que afectan a la piel. Pero acuérdense que la piel tiene varias capas. Está el epidermis, está la dermis, está el tejido celular subcutáneo, que es la hipodermis, y después está, después de la piel que está, y después la fase y el músculo. ¿Ok? Entonces, el segundo punto es, ¿qué afecta? La celulitis es una patología que afecta desde afecta hasta el tejido celular subcutáneo. Es decir, afecta a las tres capas de la piel: la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿ok? Las tres. En cambio, la erisipela no.
Se dice que la erisipela solamente afecta la epidermis y la dermis superficial. ¿Ok? Entonces, se pueden dar cuenta que esta es más profunda, ¿no? Porque afecta a las tres. En cambio, esta no. Solamente afecta 2 capas y las 2 capas son superficiales. ¿Ok? Esto es importante porque esto a nosotros nos va a hacer pensar en complicaciones a futuro y ya las vamos a ver. Ahora, la tercera, la clínica. ¿Cómo yo diferencio una celulitis de una erisipela? Estas sí se diferencian, no como el síndrome del shock tóxico que no se diferencia. Y lo primero va a ser... Se diferencian porque son enfermedades distintas. Exacto. En cambio, el síndrome del shock tóxico es la uno misma. solo. Igual que la infección en la orina es una sola. Exacto, por eso es un síndrome, ¿no? Lo van a ver mejor en serio, ¿no? La clínica. A ver, primero, ¿qué partes del cuerpo afecta la celulitis y la erisipela? Ambas afectan miembro superior, miembro inferior y cara. ¿Ok? Más que todo, miembro inferior. Ahora, en el miembro inferior vamos a dibujar aquí un pie. Está bonito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener eritema. ¿Qué es el eritema? Son máculas rojas. Enrojecimiento. Enrojecimiento, exacto. Cuando hay una parte de la piel que se ve roja. Eritema. Vamos a tener dolor. Vamos a tener calor. ¿Y cuál es la otra? Lo debieron haber visto en inmuno. Tumefacción, exacto. El eritema es el mismo lugar. Entonces, la celulitis, hay algunas bibliografías que dicen que duele más que la erisipela. Porque obviamente se están afectando 3 capas, las 3 capas. En cambio, la erisipela duele menos porque solamente son 2 capas, pero ambas duelen. En ambas hay eritema. En ambas hay tumefacción, es decir, la piel está dura, y en ambas hay calor. Cuando ustedes la tocan, se siente caliente, ¿no? Ahora, Emily, ¿cómo yo la diferencio si ambas dan en miembro superior, en miembro inferior, y las 2 tienen lo mismo? Bueno, porque el eritema es lo que las va a ayudar a diferenciar. Vamos a tomar el ejemplo de un miembro inferior. Cuando les aparezca el eritema, en el caso de la erisipela, lo que pasa es que no trae un marcador rojo, pero el eritema, ustedes lo van a ver, y los bordes los bordes de la lesión, que va a ser roja, van a estar bien delimitados. Bien delimitados. Yo cuando llegue a mi casa, ahorita, les paso una foto. Ay, gracias. Ok, entonces, no, está bien. Entonces, los bordes de la erisipela están bien delimitados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir bien delimitado? Que cuando ustedes ven la lesión, ustedes pueden decir, ok, esta es la piel que está enferma y esta es la piel que está sana. Ese eritema se dice que se ve como piel de naranja. Ustedes han visto la piel de la naranja, me imagino que sí, se ve como... Es un rojo que tira como a naranja, pero se ve brillante. Se ve muy brillante, ¿ok? Luego, además de eso, está la celulitis. La celulitis tiene la característica de que los bordes no van a estar bien delimitados. Entonces, ustedes no van a tener una lesión donde ustedes digan, ok, tengo aquí una pierna, esta es la parte sana, esta es la parte enferma y esta es la parte sana. No, aquí van a tener como un degradado, ¿no? Como una especie de degradado. Y ustedes no pueden decir, ok, aquí empieza la parte sana, aquí empieza la parte enferma, sino que es como que tienen una lesión enrojecida, incluso hasta violácea, que en el centro tiene ese color, pero cuando ella se extiende, se va degradando, ¿ok? Además de eso, yo creo que ya es toda la diferencia. Van a tener, recuerden, la tumefacción, el calor, el dolor y el eritema, que se va a diferenciar por los bordes. En la erisipela los bordes son delimitados, en la celulitis son degradados o mal delimitados, ¿no? Y otra cosa, ¿qué afecta? Afecta hasta el tejido celular subcutáneo de la celulitis.
Pero eso, ¿por qué nos importa a nosotros? Porque Juan. si está el tejido, chica, si está el tejido celular subcutáneo, ¿qué quiere decir? Que debajo de eso está la fascia y debajo de eso está el músculo. Entonces, si esa celulitis sigue bajando, va a llegar al músculo y nos va a producir una cosa que se llama, que la vieron ahí, se llama fascitis necrotizante. ¿Ok? Que es cuando ya, la infección agarró la fascia y agarró el músculo, lo inflamó, porque se llama fascitis, y está en pro o está en camino a producir una necrosis. ¿Ok? Entonces, llévense esto es muy sencillo, muy fácil. Solamente, o sea, casi todo es lo mismo, y lo que lo diferencia es esta bobería. Y hay veces que se lo preguntan y no se lo saben y no le da como ganas de llorar porque es como que muy fácil, ¿no? Entonces, celulitis erisipela, ¿no? Ahora vamos para el caso clínico. El caso clínico no está difícil, yo se los hice hoy. Es el caso clínico, es muy... ¿Por qué pones eso si el caso? Ay, mamá, no puede ser. Ay, mamá, qué molle. Qué molle, mamá. Bueno, Ya lo voy a poner. Ey, antes que se me olvide, los que son repitentes de biología, que les dijeron que tenían que traer su certificado de inscripción. A lo que termine la clase tienen que subir conmigo para anexarlos al grupo. Como que no vinieron nadie porque nadie dijo nada. Si no, no sé qué va a hacer. es que si lo envío, ustedes van a ver la respuesta, ¿no? Entonces, como que no... No es divertido. Ya vamos a ver. La clase no ha terminado, ¿no? Este caso que... Está apagado. Este caso clínico es un simulacro de cómo son los casos en los exámenes, ¿ok? Es literalmente un simulacro. Entonces, a ver, tenemos... tenemos paciente femenino de 6 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, con esquema de vacunación completo, acude a consulta con su madre por presentar desde hace 4 días fiebre de inicio súbito cuantificada en 38,9 grados centígrados, patrón continuo acompañada de escalofrío y de malestar general. Igualmente, hace 48 horas se presenta exantema eritematoso papular difuso, el cual apareció en tronco y se extendió rápidamente a brazos y piernas. Ok, esa es la enfermedad, doctor. Ahora vamos al examen físico. Del examen físico, el examen físico, bueno, es mucho más largo, pero nada más agarramos lo más importante, lo que a nosotros nos importa. Signos vitales: temperatura de 37,9 grados. Aquí te digo ya. Piel, exantema eritematoso difuso, micropapular, con sensación de papel de lija al tacto, localizado en la región torácica y abdominal, se extiende a miembros superiores y miembros inferiores, respetando palmas y plantas, palidez al presionar y es ligeramente pruriginoso. Cabeza, el apartado de boca, faringe hiperémica con amígdalas aumentadas de tamaño, con presencia de exudado blanquecino, enantema, que es cuando hay un exantema en la mucosa, lengua frangüesada, cuello, ahora el apartado de cuello, ganglios laterocervicales dolorosos a la palpación. Entonces ahora, yo siempre les traigo una foto, ustedes ven esto, ven el exantema, la lengua frangüesada, y ven esas cositas ahí, que se llaman líneas de Pastia, ¿ok? Ahora, las preguntas son muy sencillas. Diagnóstico. Ay, fiebre escarlatina. Fiebre escarlatina. ¿Por qué? Ahí se confunde la lengua. Cuando se confunde. Ajá, vamos Cuando por se partes. confunden en lo de forma y agrupación, que dicen que son racimos, ahí también se confunden. Una cosa es el diagnóstico clínico y otra es el de laboratorio. Una cosa es el agente causal y otra cosa es la patología o la enfermedad. Entonces, si yo le digo diagnóstico y escriben Streptococcus pyogenes,
Entonces hay rafa micro y hay la profesora que son malas. Exacto, entonces, en este caso yo se los hice muy fácil, no le metí tanta vaina, ¿no? Mafer, yo le dije, yo no voy a meter lengua frangüesada, para hacerlo pensar. Y Mafer me dijo, métele lengua frangüesada, ¿por qué tal? Y yo, bueno, dale, le voy a meter lengua frangüesada, pues se las voy a poner fácil. Bueno, ajá. El caso clínico, fíjense, tienen que sacar las cositas más importantes. Si se van para atrás, fíjense, ¿a quién afecta? A los niños, ¿verdad? 6 años. Luego, si ustedes piensan fiebre escarlatina, ok, tiene fiebre y tiene el exantema, que cumple con la característica de que es papular. Incluso hay libros donde dicen que como es papular, cuando uno le pasa la mano se siente como una lija o como piel de gallina. Entonces ahí tienen otro. Luego, fíjense, tienen en el examen físico tienen las amígdalas, que tienen las 3 características: hiperémicas, hipertróficas y con placa. Que esas placas son de Q. Si aunque no le digan que tiene la lengua frambuesada, ya teniendo Exacto. Y tienen la lengua frangüesada, que se la puse para que no digan que la preparadora sí es mala, que no sé qué, que tal, que nos pone puras cosas locas. Yo se las puse para que, bueno, tienen la lengua frangüesada, que la lengua se ve roja y grande como una fresa, ¿no? Y como es una infección, tienen ganglios inflamados, ¿no? Entonces, después, en este caso las imágenes, tienen ahí el exantema, tienen la lengua frangüesada, y además de eso, en la diapositiva también decía que en los pliegues, ¿verdad? De los niños que tienen fiebre escarlatina, los pliegues, los codos, aquí en el cuello, en la ingle, ellos o sea, el eritema es más como intenso allí. Y ese eritema obviamente no va a ser en punto, sino va a ser la línea, ¿no? Porque son zonas de pliegue. Se llaman líneas de Pastia. Entonces, De pastia. Pastia. Entonces, tienen el diagnóstico, que es fiebre escarlatina. Tienen el agente causal, que es pila. Pila. Que ponen Staphylococcus aureus o Streptococcus aureus. Y eso está malo. Entonces, Streptococcus pyogenes. Acuérdense, ¿cómo se escribe? No se escribe S. pyogenes. Eso está malo. Si lo ponen así, está malo. Streptococcus pyogenes. Porque ustedes, yo siempre digo eso, ustedes cuando hacen su examen y ponen, y les dicen nombre y apellido, ustedes no ponen E.Rico, o sí, o ponen J. Méndez, no, ustedes ponen Jesús Méndez, Emily Rico, María Mato, y así. No ponen E.tal, entonces escriban completo, porque si no está malo, y pierden un punto por una bobera. Y el siguiente nombra, bueno, una enfermedad post-estreptocóxica. Y otra. Fiebre reumatoide. Ahora sí, Ya va. déjamelo bien. Bravo. Está bien. Cuando, bueno, ahorita les paso una foto de cómo se ve la celulitis para que sepan. Y bueno. Ya.